revelado, el asombroso milagro de Tobías y su encuentro transformador con el ángel Rafael en el tercer año de Joacim, rey de Judá. Tobías, un joven de la tribu de Neftalí, se encontraba en Nínive, una ciudad marcada por la opresión y el exilio. La angustia rodeaba a su pueblo, el lamento por la pérdida de la tierra prometida resonaba en cada calle. Su padre, Tobit, había partido hacia el descanso eterno, dejando a Tobías con un legado de fe, aunque su ceguera le había privado de ver la gloria de Yahvé en su vida. La justicia de Dios siempre prevalecerá, recordaba Tobías las palabras de su padre mientras cargaba con la tristeza y la miseria que ahora oprimían su hogar. Con el corazón palpitante de responsabilidad, se sintió llamado a emprender una travesía que podría liberar a su familia de la desesperanza. El aire de Nínive, denso y cargado de desesperanza, parecía susurrar los recuerdos de un reino en ruinas. Las antiguas murallas de la ciudad, que una vez habían brillado con el esplendor, ahora ofrecían solo un eco de su antigua grandeza. Tobías se adentró en este paisaje sombrío, cada paso hacia media lo acercaba no solo a su destino, sino también a la revelación divina que aguardaba en el horizonte. En un giro del destino, se encontró con un viajero en la senda, un hombre que irradiaba una calma y una serenidad que contrastaban con la tristeza que rodeaba a Nínive. Este misterioso hombre era Rafael, un ángel enviado por Dios, quien le revelaría los propósitos divinos ocultos. No temas, Tobías, el Dios de tus padres te ha enviado a mí para guiarte, dijo, ofreciendo una luz en medio de la negrura, como un faro de esperanza. Mientras avanzaban, les sorprendió la sombra oscura que acechaba a su futura esposa, Sara. Su historia, marcada por la muerte de varios esposos a manos de un maligno, llenó de temor el corazón de Tobías. ¿Qué esperanza queda para quien busca seguir el camino de Dios?, se preguntó, sintiendo la distancia entre su fe y la realidad de lo que venía. Sin embargo, la sabiduría de Rafael lo alentó. La oración puede desatar poder en medio del quebranto, le recordó, levantando su espíritu decaído. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con renovada determinación, Tobías siguió adelante, aferrándose a la esperanza que el ángel había sembrado en su corazón. A medida que se acercaban a la culminación de su misión, el desafío se tornaba más difícil, y la oscuridad se hacía presente. Sin embargo, consciente de que contaba con el apoyo de Rafael, su fe se afirmaba. La batalla espiritual que enfrentaban no sería fácil, pero la luz de Dios aún brillaba, prometiendo liberación y victoria. A medida que se acercaba al desenlace de su misión, la historia de Tobías dejaba en suspenso su revelación divina. ¿Qué le depararía el futuro con Sara? ¿Podrían verdaderamente liberarse de la maldición que los acechaba? Las preguntas flotaban en el aire, llevando consigo la promesa de un milagro que aún aguardaba por ser revelado en el tiempo perfecto de Dios. La historia de Tobías apenas comenzaba, y el clamor del cielo resonaría con la llegada del milagro que cambiaría su destino. Mientras Tobías y Rafael se adentraban más en el sendero hacia Ragües, una sensación de urgencia envolvía el ambiente. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, y las sombras parecían alargarse, como si presagiaran la confrontación que se avecinaba. Tobías sentía el peso de la historia de Sara latir en su pecho, anhelaba rescatarla de la oscuridad que había apresado su vida. Rafael, ¿cómo puedo enfrentar a ese espíritu maligno que ha atormentado a Sara y ha causado la muerte de tantos hombres?, preguntó Tobías mientras el miedo comenzaba a hacerse camino en su corazón. La triste historia de sus futuros esposos resonaba en su mente, cada fatalidad aumentando su temor. Rafael, mirando a Tobías con ojos llenos de compasión, le respondió con autoridad: recuerda, joven Tobías, que el poder de Dios es más grande que cualquier maligno. Cuando llegues a la casa de Sara, sigue mis instrucciones. Ella ha clamado desesperadamente a Dios, y su clamor ha sido escuchado. El mismo Señor que ha permitido estos males, ahora te enviará como su instrumento de salvación. Así, cuando el cielo se tornó más oscuro, Tobías se sintió revestido de un nuevo coraje. La luz de la fe en su corazón superaba su temor.
Las palabras de Rafael se repetían en su mente como un eco de esperanza: la oración puede desatar poder en medio del quebranto. Así, mientras caminaban, comenzó a orar, no solo por su propia valentía, sino también por la liberación de Sara, uniendo su vida a la intercesión espiritual que él creía en su interior que sucedería. Llegaron finalmente a la casa de Sara, donde las puertas estaban entreabiertas, revelando un interior sombrío. Al cruzar el umbral, Tobías se sintió invadido por un aire de tristeza. Sara, una joven hermosa de espíritu quebrantado, los observaba con los ojos llenos de inseguridad. Su mirada se encontró con la de Tobías, y en ese momento, él supo que debía ser su protector. «Te traigo salud, Sara», dijo Tobías con voz firme, aunque temblorosa. «Confiemos en que Yahvé nos envía hoy para librarte de todo mal». Con esas palabras, invocó el nombre de Dios, quien es fiel y cumple sus promesas. Sus manos temblaban, pero levantándolas al cielo, comenzó a orar en alta voz. «Señor de los ejércitos, ven a nuestra ayuda en este momento de angustia. Libera a tu sierva de cualquier atadura que la mantenga cautiva». De repente, los vientos cambiaron, un aire fresco llenó el ambiente, y una luz brillante rodeó a Tobías y Sara. El espíritu maligno, reconociendo el poder de la oración, comenzó a agitarse, su grito resonó como un eco en la habitación. Tobías, seguro en su fe, continuó: «En el nombre del Señor, ordeno que te vayas. No tienes poder sobre ella». La batalla espiritual que se libraba en esa habitación era intensa. El maligno, sintiendo la autoridad de las palabras pronunciadas, se movía de un lado al otro, pero finalmente cedió. Con un último grito, se desvaneció en un mar de tinieblas, dejando la luz de la esperanza brillar intensamente. Tobías y Sara, temblando pero aliviados, sintieron el peso del terror levantarse. Con lágrimas en sus ojos, ambos se miraron, con una comprensión compartida de lo que habían superado. «Hoy, hemos sido liberados», dijo Tobías, con su voz llena de gratitud. Pero en el corazón de Tobías, un nuevo pensamiento comenzó a brotar. ¿Qué más tiene Dios preparado para nosotros en este viaje? Su alma anhelaba conocer la plenitud del plan divino, la revelación que aún estaba esperando en la unión de dos corazones. Así, el misterio se insinuaba en el aire, como un susurro en el viento. ¿Cómo continuaría la historia de Tobías y Sara? ¿Qué otros caminos divinos se abrirían ante ellos? El cielo aún guardaba secretos de un futuro prometedor, y las palabras de Simón reverberaban: «Dios tiene un propósito más grande que nuestra comprensión». La historia apenas comenzaba a revelarse, y muchos milagros estaban aún por llegar. La paz que siguió a la liberación de Sara era palpable, casi como un manto de luz que envolvía a los presentes. Sara, con el rostro iluminado por la esperanza recién nacida, extendió sus manos hacia Tobías. «Tú me has salvado de la muerte, joven alemán. Te debo mi vida. ¿Cómo puedo regresar este don?». Tobías, abrumado por la gratitud y la humildad, respondió: «No he hecho nada por mí mismo, todo es obra del Señor. Él es quien te ha liberado. En este momento, mi corazón anhela conocer un propósito mayor en esta jornada. Ambos hemos estado bajo la sombra, pero ahora, avanza la luz». Su voz contenía la solemnidad del descubrimiento de que solamente el Creador tiene el poder para transformar vidas. Cada rincón de la casa de Sara antes había estado teñido de tristeza, pero, en aquel instante, el ambiente comenzó a cambiar. La brisa suave que había ingresado parecía estar llevando consigo cada atisbo de desesperación y dolor, y el aire se tornó fresco y revitalizante, como el rocío de la mañana. Era como si ángeles estuvieran danzando entre ellos, celebrando la nueva vida que comenzaba. Sara, sintiendo la ternura de la gracia que había caído sobre ella, abrió su corazón con ardiente fervor. «He clamado a Dios en mi angustia, y por fin he sentido que Él ha respondido. Lo que me detuvo no solo era el espíritu maligno, sino el temor que gobernaba mi ser. Ahora sé que el amor de Dios puede romper toda cadena». Tobías sintió que su propio corazón se llenaba de alegría al escuchar el testimonio de Sara, y mientras ambos hablaban, Rafael permanecía a un lado, como un testigo silencioso del encuentro divino que estaba ocurriendo. «Lo que ha sucedido aquí es solo el principio», pronunció Rafael con voz profunda y reverberante. «Dios tiene más para ustedes. No solo han sido liberados de lo que los oprimía, sino que han sido llamados a unirme en la obra del reino». Las palabras del ángel resonaban como ecos de profecía. Tobías, sintiendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo, se volvió hacia él.
¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cuál es el próximo paso en este plan que Dios ha trazado? Permanecer en la fe y trabajar juntos para glorificar su nombre, contestó Rafael. Sara, no te adoles de la historia que llevas, es la experiencia del sufrimiento la que puede llevar a otros a la salvación. Tobías, tú serás un compañero de fe. A través de ustedes, muchos verán lo que Dios puede hacer. Juntos, enfrentarán retos, pero también verán la gloria de Dios desplegarse. A medida que las palabras se asentaban en sus corazones, un fuego de propósito comenzó a arder en el interior de Tobías. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros?, reflexionó, sus pensamientos guiados por Romanos 8 y 31. No hay más días de sombras ni dudas. Desde aquí, prolonguemos el camino hacia nuestros destinos, confiando plenamente en la providencia de Dios, declaró Sara, su voz resonando con una nueva fortaleza. Mientras se preparaban para la próxima etapa de su viaje, la mirada de Tobías se volvió hacia Rafael, quien había permanecido como guardián y guía en todo momento. ¿Qué más nos revelará el Altísimo en este andar?, inquirió con anhelo. Con un brillo en sus ojos, Rafael sonrió. Lo que está por venir es más asombroso de lo que pueden imaginar. En el camino, serán tocados por otros, descubrirán pasajes ocultos y secretos del corazón que son esenciales para su plan. Recuerda, antes de que la luz se manifieste plenamente, a veces el camino parece más oscuro. Mantengan la fe. Así, dispuestos y determinados, Tobías y Sara se lanzaron a la travesía que a partir de ese momento se tejía en los planes del Señor. El misterioso propósito divino continuaba revelándose y sus corazones ardían con la promesa de lo que estaba por llegar. En el horizonte, un nuevo capítulo esperaba ser escrito, lleno de maravillas aún por desvelar. ¿Qué más tenía Dios reservado para ellos? Mientras el sol comenzaba su descenso, bañando la tierra con tonos dorados y naranjas, Tobías y Sara se dispusieron a salir de la casa que había sido testigo de su liberación. La atmósfera, impregnada de un sentido renovado, les invitaba a avanzar en su camino. Sin embargo, la incertidumbre de lo que les aguardaba los seguía como una sombra. Rafael les guió hacia un camino serpenteante que conducía al bosque cercano. Este será el primer lugar donde la guía de Dios se manifestará de manera poderosa, les anunció. A medida que se adentren en la profundidad de los árboles, el silencio incluso puede parecer abrumador, pero les ruego que no se teman. Allí, en el corazón del bosque, encontrarán algo que cambiará su perspectiva del mundo. Los latidos de los dos jóvenes resonaban en sus pechos con cada paso que daban. Finalmente, tras caminar un rato, llegaron a un claro oculto por grandes robles y fresnos. Un arroyo corría alegremente cerca, sus aguas reflejando el cielo cada vez más oscuro. En medio del claro, un antiguo altar yacía cubierto de musgo y flores silvestres. Este lugar es sagrado, explicó Rafael, su voz tan firme como el tronco de los árboles a su alrededor. Aquí se han hecho muchos sacrificios a Dios, y aún resuenan las oraciones. Dios escucha el clamor desde el pasado y presentará un testimonio poderoso. Sara se inclinó sobre el altar, embargada por una oleada de emoción. ¿Qué debemos hacer aquí?, preguntó, su voz un susurro reverente. Rafael, percibiendo la inquietud en su corazón, dijo, este es un lugar de ofrenda. Dios desea que traigan algo que represente su transformación y compromiso. Tobías, ofrece tu fe, Sara, ofrece tu historia. Juntos, verán la respuesta del cielo. Tobías, sintiendo el peso de la responsabilidad, se arrodilló y colocó sus manos sobre el altar. Aquí está mi fe, Señor, dijo con fervor, una fe nueva que ha crecido en mí a través de la luz de tu amor. Sara, sintiendo como la paz sobre ella descendía, también se arrodilló. Te traigo mi historia, los momentos en que me sentí perdida, la oscuridad que llenó mi ser. Gracias por traerme a la vida nuevamente, proclamó. En ese instante, la atmósfera cambió de forma inconfundible. Un viento suave comenzó a soplar, como si el mismo cielo respondiera a sus declaraciones. Los árboles parecían murmurar, y el agua del arroyo se aceleró, creando una melodía que hablaba al alma. Rafael, levantando su mano al cielo, dijo, el corazón del Señor se regocija en este lugar. La transformación que han ofrecido será testimonio para muchos. Recuerden, el propósito que se está desplegando no solo es para ustedes, sino para aquellos que buscan redención. De pronto, un rayo de luz brillante descendió del cielo, iluminando el claro.
En su interior, los jóvenes sintieron una presencia palpable, un amor abrumador que los llenaba de valor y propósito. Sara y Tobías entrelazaron sus manos, sintiendo que las promesas del Altísimo se asentaban en sus corazones. Debemos seguir avanzando, porque esta revelación es solo el inicio. Al regresar, muchos escaparán de la oscuridad como ustedes, dijo Rafael, sus ojos brillando con el fuego del espíritu. Pero, cuidado, la adversidad también se aproxima, y necesitarán estar unidos en esta misión que Dios ha trazado. Las palabras del ángel resonaron en sus mentes, llenando el espacio con un sentido urgente de preparación. Mientras comenzaban su camino de regreso a la aldea, las sombras del futuro lanzaban un velo de incertidumbre. Sin embargo, sabían sin duda que el amor de Dios y la guía de su ángel los acompañaban. Una pregunta reverberaba en el aire: ¿qué pruebas les esperaban en su travesía y qué demostraciones de la gloria de Dios serían reveladas a través de ellos? La aventura apenas comenzaba, y lo que había sido conocido se transformaría en lo inesperado. Más adelante, resuenan ecos de la promesa del pacto, susurró un viento suave, y se manifestará la gloria en maneras aún más grandiosas de lo que pueden imaginar. Mientras Tobías y Sara comenzaban su regreso, la atmósfera se tornó densa con la promesa de lo sobrenatural. El viento parecía llevar susurros, ecos de un futuro aún no revelado, llenando sus corazones de anticipación y temor a la vez. Rafael, preguntó Sara, rompiendo el silencio, ¿qué tipo de adversidades encontraremos en el camino? Las sombras en el bosque parecían moverse de manera inquietante. Recuerden, respondió el ángel con solemnidad, que donde hay luz, las sombras intentan ocultarse. Ustedes han ofrecido sus corazones a Dios, y ahora deben prepararse para las pruebas que vendrán, pruebas que en ocasiones parecerán más grandes que su fe. Sin embargo, estas mismas pruebas serán la forja de su carácter. Los pasos resonaban sobre el suelo cubierto de hojas secas, y cada sonido parecía reverberar en la naturaleza. De repente, un grito desgarrador emergió del bosque, un lamento que hizo que Sara se detuviera en seco, su expresión tornándose pálida. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es el eco del sufrimiento, dijo Rafael, inclinando su cabeza hacia el oscuro sendero. Muchos en esta tierra aún cargan con el peso del dolor y la desesperanza. Pero se acerca la hora de la revelación, y a ustedes se les ha otorgado el poder para traer sanidad y luz. Tobías, con renovada determinación, tomó la mano de Sara. No podemos temer, proclamó, la fe resplandecía en sus ojos. Vimos la gloria de Dios en el altar, y sabemos que Él nos ha elegido para ser instrumentos de su paz. Pasaron entre los árboles, cada vez más cerca del origen del lamento. Allí encontraron a un hombre, postrado y cuyo rostro estaba marcado por la desesperación. ¡Ay de mí!, clamaba, su voz llena de amargura. Desde hace días he estado aquí, atormentado por la tristeza y la pérdida. He perdido todo, no hay esperanza para mí. A medida que los jóvenes se acercaban, una luz suave brotó de la presencia de Rafael. El ángel habló con autoridad y compasión: hombre, escucha. La esperanza ha llegado, y la luz del Altísimo puede iluminar tu camino. Levántate y sé restaurado. Tobías se inclinó hacia el hombre, tomando su mano. En el nombre del Señor, te traigo sanidad. Tu dolor no será en vano. Dios te ha visto y quiere que te levantes. Con cada palabra de fe, el hombre comenzó a temblar, las lágrimas fluyeron de sus ojos mientras la tristeza se desvanecía como la niebla al amanecer. Rafael extendió su mano, y un destello de luz envolvió al hombre, llenándolo de un calor inexplicable. Levántate, ordenó el ángel con firmeza. El hombre, sorprendido, sintió que una nueva vida lo llenaba. Con un fuerte grito de alabanza, se puso de pie, y la transformación que contemplaron fue un testimonio de la grandeza de Dios, un milagro que resonaría en todo el bosque. Veo la luz, dijo el hombre, sorprendido, mi carga ha sido levantada. Gracias, Señor, por este regalo. Sara y Tobías se miraron, el asombro y la gratitud brotando en sus corazones. Pero Rafael, con una seriedad renovada, advirtió: cuanto más avancen, más se darán cuenta de que el poder de Dios no solo se manifiesta en la liberación, sino también en la preparación activa para la batalla que se avecina. Mientras el grupo avanzaba, un sudor frío recorrió la espalda de Tobías. ¿Qué tipo de batalla se avecina?, preguntó, consciente de que sus palabras estaban llenas de un peso divino. Una batalla por las almas, Tobías, respondió Rafael, mirando al horizonte.
El enemigo no se rendirá fácilmente. Así como ustedes han sido transformados, muchos más deben ser guiados hacia el arrepentimiento. Deben estar listos para enfrentar resistencias, porque el camino hacia la luz a menudo atraviesa la oscuridad. A medida que su viaje continuaba, un eco de advertencia resonaba en el viento: la historia no ha terminado, lo que están por presenciar será solo el comienzo de un llamado extraordinario. La lucha revelará la gloria de Dios en formas que los dejarán sin aliento. ¿Están listos para lo que está por venir? Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, lanzando sombras largas detrás de ellos, la certeza de un propósito divino se posaba en sus corazones. Con cada paso, se avizoraba un nuevo despertar, un cumplimiento del pacto que resonaría a través de las generaciones. La oscuridad del bosque se espesaba a medida que la noche se acercaba, y con ella, los temores latentes en los corazones de Tobías y Sara. La luz de Rafael era un faro en medio de las sombras, y mientras avanzaban, la voz del ángel resonaba como un eco eterno de verdad y esperanza. Cada paso que dan, dijo Rafael con un tono firme, es un testimonio de su fe y un desafío al reino de la oscuridad. Recuerden, aunque enfrenten adversidades, el Señor está con ustedes, y ninguna arma forjada contra vosotros prosperará. Las palabras del ángel calaron hondo en el alma de Tobías. Se sentía como un guerrero en una causa mayor de la que jamás había imaginado. ¿Y si cae el miedo sobre mí?, preguntó. ¿Cómo puedo mantenerme firme en mi fe? Todo lo que necesitas para enfrentar la oscuridad ya se ha depositado en tu interior, Tobías, respondió Rafael. Recuerda el poder del nombre de Dios. Cuando te sientas abatido, clama a Él, y verás su gloria desplegarse. Con la certeza de su misión en mente, continuaron su camino. Pronto se encontraron frente a un claro iluminado por la tenue luz de la luna, donde un grupo de personas se había congregado. Ellos parecían perdidos, sus caras reflejaban las marcas de la desesperación. «Miren ahí», exclamó Sara, señalando hacia un niño que lloraba en los brazos de su madre. El ángel se adelantó, su luz envolviendo el lugar. «Rafael, ¿qué podemos hacer?», preguntó Tobías, sintiendo el latido de su corazón en un crescendo de compasión. «Ustedes han sido llamados para ser portadores de esperanza», contestó Rafael. «Su fe se pondrá a prueba, pero la valentía en su corazón puede cambiar los destinos». Tobías, sintiéndose impulsado por la urgencia del momento, se acercó a la mujer y su hijo. «¿Por qué lloras?», preguntó con suavidad, viendo cómo el pequeño se retorcía en la angustia. «Mi hijo tiene fiebre alta», ella sollozó. «Nadie puede ayudarlo, ya hemos hecho todo lo posible. Sin esperanza, me siento perdida». El silencio caía sobre el claro. Tobías miró a su alrededor y luego al cielo estrellado, recordando la promesa de Rafael. «En el nombre del Señor», declaró, «te traigo sanidad, pequeño». Con la mano extendida, Tobías sintió el poder fluir a través de él. Justo en el instante en que tocó la frente del niño, una corriente de luz lo envolvió. Los murmullos de la multitud se convirtieron en susurros de asombro mientras la fiebre se desvanecía, y la luz llenaba el rostro del pequeño con un resplandor de salud. «Veo la luz», pronunció el niño, como si despertara de un sueño profundo. La madre, llena de gratitud, caía de rodillas. «Bendito sea el Señor», clamó. «Has traído vida a mi hijo». Sin embargo, la visión de este milagro fue interrumpida por un grito desgarrador que surgió desde la oscuridad del bosque. El aire se volvió denso, y una figura oscura emergió entre los árboles, sus ojos brillaban con un fuego maligno. «¿Qué se creen que han hecho?», bramó la sombra, su voz profunda resonando como un trueno. «Esto no quedará así. Ustedes son solo humanos, y están dentados a fallar, vuestro Dios no podrá protegerlos siempre». Rafael se colocó frente a Tobías y Sara, su luz brillando como un sol. «Silencio», ordenó, y la figura se detuvo, temblando ante el poder del ángel. «El Señor ha dicho que la batalla no es nuestra, sino de Él», afirmó Rafael con autoridad. «Regresa a las tinieblas de donde viniste». El ser sombrío retrocedió, susurra inarticulados llenando el aire. La atmósfera liberada resplandecía, pero la oscuridad aún acechaba. La resistencia del enemigo solo reafirmaba la lucha que les esperaba. Lo que acaba de suceder es un pequeño destello del poder de Dios. Pero deben estar preparados. Otras luchas vienen, advirtió Rafael mientras la luz del claro comenzaba a desvanecerse. Y así,
Con el eco de las sombras resonando en sus corazones, Tobías y Sara tuvieron que enfrentar una nueva realidad. El propósito de Dios se desdobraba ante ellos, revelando que su viaje apenas había comenzado. Y mientras la luna se alzaba en el cielo, el misterioso hilo del destino se tejía con fuerza, señalando la verdadera batalla que estaba por comenzar. ¿Acaso hay más en este plan, Rafael? Preguntó Tobías, su voz temblando de incredulidad y deseo de conocer la totalidad de la obra divina. El conocimiento completo de los planes de Dios está reservado para aquellos que se mantienen firmes en la fe, replicó Rafael, fijando su mirada hacia el horizonte donde las sombras se mantenían al acecho. Recuerden que el poder de Dios ha sido destinado a cambiar vidas, y el momento de la revelación se acerca. Justo en ese instante, los vientos gélidos soplaron con fuerza, trayendo consigo un murmullo entre las hojas, como si el mismo cielo estuviera a punto de hablar. La historia de su llamado, repleta de desafíos, glorificará el nombre de Dios de manera que jamás podrían haber imaginado. Así quedaba clara la promesa, lo mejor aún está por venir. La noche continuaba su avance, tejiendo un manto de estrellas sobre el sendero, la tensión era palpable en el aire. Tobías y Sara, junto a Rafael, sentían la inquietud en sus corazones mientras la sombra se desvanecía en la oscuridad del bosque. Sin embargo, un nuevo temor despertaba en su interior, la incertidumbre del futuro. Tobías, comenzó Rafael, su voz resonante, la batalla que se va a librar requiere preparación y determinación. Es una guerra entre la luz y la sombra que lleva mucho más tiempo que el breve instante de esta sanación. Tobías sintió el peso de las palabras del ángel. ¿Qué significa esto para nosotros, Rafael? ¿Qué papel jugamos en este conflicto eterno? Cada uno de ustedes tiene un propósito, un plan divino que solo se revelará a medida que avancen. El Señor está imbuyendo en ustedes el valor y la fe para enfrentar los desafíos que vendrán, respondió Rafael mientras sus ojos volvían a mirar hacia el horizonte. Mientras hablaba, las sombras en el bosque parecían adquirir vida propia. Un viento súbito barrió el claro, llevando una mezcla de voces susurrantes que parecían invocar miedos profundos y secretos olvidados. Tobías se descubrió en una lucha interna, el sonido de esas voces creando un tumulto en su mente. Rafael, siento que hay algo oscuro que intenta interponerse en nuestro camino. ¿Cómo podemos preservarnos de la tentación del miedo?, preguntó Sara, entrelazando su mano con la de Tobías, como buscando fortaleza en su unión. Cada sombra que enfrentan puede transformarse en luz a través de la fe. Eviten la tentación de dudar, y clamen al Señor, pues el poder de Dios siempre traerá la victoria, contestó el ángel con profundo fervor. De repente, Rafael extendió su mano y, al levantarla, los cielos respondieron. Una luz deslumbrante brilló en medio de las tinieblas, arrojando por un momento una claridad intensa sobre el claro. Las sombras, que parecían amenazantes, comenzaron a retroceder, como si la misma noche temiera la presencia de Dios. Vean, dijo Rafael, su voz resonando como un trueno suave. Esto es un recordatorio del poder que poseen. Las almas que buscan auxilio, que claman por ayuda, también están bajo su cuidado. Ustedes son agentes de sanidad y restauración. Tobías, lleno de fervor, sintió el ardor de la misión en su pecho. ¿Qué debemos hacer primero, Rafael?, cuestionó, la determinación brotando de su ser. Primero, fortalezcan su fe, y busquen la intercesión del Altísimo en oración. Luego, vayan a aquellos que yacen en la oscuridad, aquellos que están cautivos por el dolor, la desesperación y la enfermedad, dijo el ángel, su luz resplandeciendo aún más intensamente. En ese momento, una luz aún más brillante surgió en el corazón de Tobías. Imágenes de las personas que necesitaban sanidad y esperanza inundaron su mente, los enfermos, los afligidos, los perdidos. ¿Y si nos enfrentamos a más seres como el que observamos antes?, preguntó con cautela. Las fuerzas de la oscuridad son fuertes, pero el poder del Altísimo es mayor. Recuerden lo que dice en Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. El Espíritu de Dios los acompañará, declaró Rafael, reafirmando su compromiso con la protección divina. Mientras la luz se disipaba lentamente, las sombras que rondaban el claro parecían girar en un inquietante giro, buscando recuperar terreno. Tobías y Sara se miraron, sabiendo que la travesía que estaban a punto de abrazar no sería fácil, pero estaban decididos a avanzar. Y cuando caiga la noche más oscura, proclamó Tobías, sintiendo la unción divina, la luz del Señor será nuestro faro.
Rafael sonrió, reconociendo el crecimiento espiritual de su corazón. Y recuerden siempre, los propósitos de Dios no solo son para este tiempo, sino también para las generaciones futuras. Hay un misterio en el plan de Dios, un destino que se revelará según caminen en fe. Justo entonces, un eco resonante atravesó el aire, como el sonido de trompetas celestiales. Las raíces de la historia divina. Estaban comenzando a tejer un nuevo capítulo, uno que presentaría un desafío y una revelación asombrosa. ¿Qué significa esto, Rafael?, preguntaron juntos, sus corazones palpitando en anticipación. Es el principio de un camino que llevará a la revelación del propósito divino. El mismo cielo se prepara para anunciar lo que vendrá. Estén listos para lo que el Señor desatará, porque algo increíble les espera. Al pronunciar estas palabras, un profundo sentido de asombro y expectativa llenó el claro, y la luz de las promesas invisibles pareció brillar con más fuerza que nunca. La verdadera aventura apenas comenzaba, y con ella, la alborada de un nuevo y grandioso plan de Dios comenzaba a desplegarse. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tintando el cielo de tonos dorados y rosados que contrastaban con las sombras de la noche que aún prevalecían en el bosque. Tobías, Sara y Rafael se encontraban juntos, el aire impregnado de una nueva prometedora luz. El ángel había hablado de nuevos retos y propósitos, sin dudas, estaban al borde de una revelación divina que cambiaría sus vidas para siempre. Rafael, habló Tobías, su voz cargada de expectativa, ¿cómo sabemos a dónde ir? Las rutas que tomemos serán decisivas para cumplir con el propósito que el Señor ha trazado. Su creciente determinación le dio un nuevo vigor, mientras la luz matutina comenzaba a disipar las sombras de la noche. Las sendas del Señor son misteriosas, pero nunca se perderán aquellos cuyo corazón se aferra a su luz, respondió Rafael, con un brillo en sus ojos celestiales. Clamen a Dios en oración y Él les mostrará el camino. Pero estén advertidos, el enemigo está atento y no cejará en su intento de desviarles del propósito. Sara, con el espíritu inquieto, preguntó, ¿cómo combatiremos las artimañas del adversario si no conocemos todas sus formas? Las sombras en el bosque todavía me inquietan. Rafael, alzada su mano, hizo un gesto que destelló en el aire una luz tenue y divina. El conocimiento del Señor es vuestro refugio. Recuerden las palabras de Proverbios 3, 5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. A medida que sus palabras resonaban, una paz sobrecogedora comenzó a llenar los corazones de los presentes. Nuevas imágenes comenzaron a formarse en la mente de Tobías, visualizó a los que languidecían, a aquellos que necesitaban sanación, y a los que habitaban en la desolación. Pero aún en medio del fervor, un dejo de duda rondaba su mente. ¿Y si el enemigo se manifiesta ante nosotros, qué podemos hacer? ¿Cómo podremos defendernos frente a las fuerzas que no vemos? Rafael sonrió, irradiando una luz revitalizante. Vuestro refugio estará en la oración, la intercesión y el sacrificio. Recuerden que el poder de la palabra es una espada que corta a través de la desesperanza. No están solos en esta misión. Dios está con ustedes, y su ángel los guiará. Cuando enfrenten la sombra de la muerte o el miedo, recen, como los profetas de antaño, y el poder del Espíritu Santo hablará a través de ustedes. Con el amanecer trazando su luz en el claro, una sensación de urgencia llenó el ambiente. La tierra parecía vibrar bajo sus pies conforme un susurro trascendental comenzó a levantarse. Tobías y Sara sintieron un empuje divino, como si el propio cielo se preparara para una manifestación. Atraviesan por las puertas de la fe, instó Rafael, y faciliten a otros su llegada al reino celestial. No solo son agentes de sanidad, sino heraldos de esperanza para muchos. Su testimonio resonará en generaciones y la luz que porten será el faro para quienes habitan en tinieblas. De repente, un estruendo retumbó en el aire, como un tamborileo celestial. Las sombras que tan amenazantes parecían, comenzaban a disiparse con el brillo de la luz que ahora desbordaba sobre el lugar. En ese momento, el ángel levantó ambas manos, y ante ellos se mostró un camino iluminado, mezclado con destellos dorados. Este es el tiempo de su propósito, el amanecer de lo que deben hacer. Avancen en fe, dijo Rafael, su voz resonando como un eco poderoso. Vuestra verdad será el elemento que derrotará a la oscuridad. Pero hay más en el plan del Señor del que aún no tienen conocimiento. Conforme avancen, se les revelará algo que cambiará el rumbo de su misión y la historia misma.
Una expectativa palpable impregnó el aire mientras avanzaban y se escucharon los susurros de los cielos prometiendo verdades aún por descubrir. El destino estaba trazado, y con cada paso que daban, cada oración ofrecida, el plan soberano de Dios comenzaba a delinearse, traído a la existencia con la fuerza de su palabra. Un nuevo desafío se presentaba. ¿Cuál sería el misterio que el Altísimo revelaría en su travesía? Mientras el camino luminoso se extendía ante ellos, Tobías sintió como las esperanzas y temores se entrelazaban en su pecho. La luz que les rodeaba parecía pulsar con vida propia, y el murmullo del bosque comenzaba a cambiar, transformándose en un canto que resonaba en las profundidades de su ser. ¿Y si el camino nos lleva a confrontar a quienes han sido adversarios en el pasado?, preguntó Sara, su voz temblando mientras recordaba batallas y traiciones. ¿Estaremos preparados para tal encuentro? Rafael, siempre dispuesto a brindar consuelo, se volvió hacia ella. La preparación no está en el conocimiento de lo que vendrá, sino en la fe que tienen en aquel que traen consigo. Recuerden las palabras del Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La valentía es un regalo que se activa en los momentos de desafío. Con la determinación renovada, comenzaron a caminar, cada paso resonando con la promesa de la salvación y la transformación. Mientras avanzaban, el brillo de la luz iba intensificándose, revelando el camino rodeado de esculturas naturales de la creación, como si la misma tierra estuviese en constante alabanza. De pronto, un estremecimiento recorrió el aire. Un sonido grave, como un rugido lejano, reverberó en el ambiente. Los brazos de Rafael se elevaron, protegiendo a sus compañeros con una barrera de luz. La oscuridad no se rendirá sin luchar. Perseveren en la oración y mantengan su mirada en el reino. Lo que venga no ha sido diseñado para destruir, sino para revelar la gloria de Dios. Un viento helado sopló desde el norte, trayendo consigo ecos de voces antiguas y advertencias olvidadas. Escuchen, instó Tobías, embelesado por los murmullos que parecían entrelazarse en el aire, eran susurros de héroes de la fe que habían enfrentado lo impensable. Siento que hay una historia que aquí se recuerda, un eco que quiere ser sanado. Rafael asintió con gravedad. La historia nunca se ha olvidado. Ustedes son portadores de un legado. Cada paso que dan trazará el camino para que otros sean libres. Las oraciones de los justos han sido acumuladas como incienso ante el Señor, y se ha llegado al tiempo de respuesta. Una repentina claridad iluminó la mente de Sara. ¿Acaso estás diciendo que las nociones de nuestra lucha son solo parte de un todo mayor? ¿Que estamos aquí para romper cadenas que van más allá de nosotros? Exactamente, Sara, respondió el ángel. Así como David luchó no por su propia gloria, sino para que los nombres de los que han caído sean honrados y restablecidos. Ven que hoy necesitan un corazón dispuesto a ser usado en una batalla que no solo es física, sino espiritual. El camino se intensificó, y Rafael instó a los jóvenes a seguir firmes. Mantengan sus ojos en lo que se les ha prometido, pues el cumplimiento de la palabra de Dios no tarda. Serán confrontados, pero también verán la mano del Señor moviéndose poderosamente en favor de su pueblo. Mientras caminaban, comenzaron a vislumbrar sombras de figuras emergentes entre los árboles, y una inquietante ansiedad comenzó a llenar el aire. Las notas de la alabanza se tornaron en un tono de advertencia mientras las siluetas se aclaraban ante ellos, revelando corazones quebrantados, hombres y mujeres con ojos de terror y desesperanza. Prepárense, dijo Rafael con voz firme. La misión se ha ajustado. No solo serán sanadores, sino también mediadores entre el cielo y la tierra. Aquellos que los rodean buscan un milagro y responderán a su llamado. Tobías sintió un escalofrío recorrerle la espalda, dándose cuenta de que sus días de vida sencilla habían terminado. ¿Y si fallamos? ¿Y si no somos suficientemente fuertes? Recuerden, resonó la voz de Rafael, la fortaleza viene del Señor. Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Ustedes son parte de un plan más grande y su testimonio será el faro para los perdidos. Pronto descubrirán el misterio que transforma no solo sus vidas, sino el destino de muchos. A medida que se acercaban a las figuras, un susurro sagrado comenzó a levantarse. El cielo se tornó más claro, y la palabra del Altísimo comenzaba a revelarse en visiones tan antiguas como el tiempo. Esto es solo el comienzo.
Un profundo sentido de propósito floreció en sus corazones, sabiendo que su travesía estaba dentro del plan soberano de Dios. La iluminación de lo que estaba por venir, un milagro esperándolos, se acercaba. La luz del nuevo día iluminaba el bosque, llenando el aire con un sentido renovado de esperanza y propósito. Tobías, Sara y Rafael avanzaban, con pasos firmes en dirección a las figuras que se dibujaban entre los árboles. La atmósfera, casi eléctrica, vibraba con la promesa de lo divino. Podían sentir que cada movimiento los acercaba a un desenlace que cambiaría el rumbo de sus vidas y de aquellos que encontrarían en el camino. Las figuras, antes tenues y sombrías, comenzaron a cobrar forma y sustancia. Al acercarse, el rostro de cada persona reflejaba una mezcla de dolor, anhelo y la desesperación de quienes buscan respuestas en medio de la oscuridad. Eran hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sus ojos llenos de lágrimas y sus corazones cargados de incertidumbre. ¿Quiénes son?, preguntó Sara, su voz llena de compasión, mientras se acercaba al grupo. Tobías, parado a su lado, sentía la creciente urgencia de ofrecer la luz de Dios a aquellos que yacían en la penumbra. Rafael, con su luz radiante iluminando el claro, contestó, son aquellos que sufren bajo el peso de la opresión. Han clamado a Dios por liberación, y sus oraciones han sido escuchadas. Uno de los hombres, con un rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento, se adelantó. Hemos perdido a nuestros seres queridos, hemos sido arrancados de nuestras tierras. La esperanza se ha desvanecido, dijo con una voz quebrada, reflejando la angustia que pesaba en el corazón de todos. Tobías, sintiendo la tarea que tenían ante ellos, miró a Sara y a Rafael. Debemos hacer algo. No podemos dejar que este sufrimiento continúe. ¿Cómo podemos ayudarles?, preguntó, su determinación llenando el aire. Hay poder en la oración, y el amor de Dios puede restaurar, respondió Rafael, con una firmeza que resonaba en su aliento. Debes interceder por ellos, como lo hiciste por Sara. Con un poderoso sentido de propósito, Tobías se giró hacia el grupo. Escúchenme, proclamó, su voz elevándose por encima de la sombra que les envolvía. El Dios que nos ha traído hasta aquí no ha olvidado sus almas. Juntos, vamos a clamar por sanidad y liberación. Su poder nos acompañará. Sara, aferrando la mano de Tobías, se unió a él, su fe ardiendo como una antorcha en la oscuridad. Clamemos a él en este momento. Juntos, levantemos nuestras voces, pidió, y comenzó a orar con fervor. Los murmullos en la multitud se transformaron en una cadena de oraciones entrelazadas. Con cada palabra de fe, las lágrimas comenzaron a secarse, y los corazones que habían sido quebrantados comenzaron a latir con una nueva esperanza. Tobías sentía el poder del Espíritu Santo fluir a través de él, y como él oraba, vio que la luz alrededor de ellos brillaba con más intensidad, iluminando cada rincón de sus vidas. Señor de misericordia, oró Tobías, escucha el clamor de tus hijos. Trae sanidad sobre aquellos que están heridos y aflicción sobre quienes sufren. Que en este momento se rompan las cadenas que los aprisionan. De repente, un viento cálido sopló a través del claro, llevando consigo un sentido de paz inesperado. Los rostros de la multitud comenzaron a resplandecer con un brillo que reflejaba lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Era como si la misma naturaleza celebrara la oración conjunta de esos corazones. Pero de repente, un grito ensordecedor resonó desde los márgenes del bosque, como si la misma tierra temiera la liberación que estaba ocurriendo. ¿Qué creen que están haciendo?, rugió una voz profunda, resonando entre los árboles. Era la sombra que habían enfrentado anteriormente, un espíritu maligno que no cedería sin luchar. Aléjate de ellos, afirmó Rafael, levantando su mano en señal de autoridad. Este lugar está consagrado a Dios, y su poder es más grande que cualquier oscuridad que intente oprimiros. Con un formidable impulso, la luz que emanaba de Rafael se intensificó, abrumando la oscuridad. Tobías, sintiendo una oleada de valor, se levantó con firmeza. No temáis, gritó al grupo, enfocado en la liberación de su fe. El Señor está con nosotros, y en su nombre, ordeno que toda sombra y maldad se aleje. La figura oscura comenzó a retorcerse y desgarrarse ante el poder de la luz. Gritos de desesperación resonaron en la oscuridad, y la presencia del mal comenzó a desvanecerse, incapaz de resistir la fuerza que se había desatado. Finalmente, la oscuridad se disipó lentamente, dejando a todos en aquel claro sentados temblando pero llenos de una esperanza renovada.
Los gritos de terror se convirtieron en susurros de victoria. Tobías y Sara observaban asombrados, el poder de Dios había prevalecido una vez más. Esto es solo el comienzo, dijo Rafael, su voz resonando con autoridad. La liberación de hoy no es solo para ustedes, es una fuerza que cambiará vidas, un testimonio para aquellos que aún continúan en la oscuridad. Sus corazones han sido tocados, y ahora se deben preparar para volver a sus comunidades para contar lo que Dios ha hecho. Mientras los agradecimientos comenzaban a resonar entre ellos, Tobías, lleno de gozo y gratitud, miró a Sara. Debemos seguir adelante. La obra está incompleta. Hay más que hacer, más que descubrir, dijo, sintiendo el ardor del propósito en su interior. Sí, asentía Sara, su voz resonando con firmeza. Hemos sido llamados a un propósito mayor. ¿Qué más tiene Dios para nosotros? La luz encandilante que los rodeaba cobró vida, y Rafael, apreciando su creciente fervor, se volvió hacia ellos. Lo que viene es aún más asombroso de lo que han experimentado. Prepárense, porque en el camino que siguen, se encontrarán con aquellos que han estado clamando por su ayuda durante mucho tiempo. Serán agentes de la gracia y la salvación en un mundo lleno de sombras. ¿Están listos para llevar el mensaje a las naciones? Mientras la pregunta reverberaba en el aire, una tranquilidad poderosa se estableció en el claro. La historia de Tobías y Sara apenas comenzaba a desarrollarse, y el misterio del plan soberano de Dios se manifestaría con gloria en el camino hacia adelante. Sí, exclamaron en unísono. Con la luz del nuevo amanecer. El eco de su respuesta resonó en el bosque, y el cielo pareció abrirse en reconocimiento de su decisión. Algo grande estaba a punto de suceder, un nuevo capítulo en el libro divino de la salvación se estaba escribiendo con sus pasos. Y con ello, la certeza de que en cada paso que daban, la revelación del propósito eterno de Dios continuaba extendiéndose en un viaje que transformaría no solo sus vidas, sino la de muchos otros por venir.